Saludo a todas y a todos. Hoy veremos las tres leyes de Newton. Primero vamos a dar una reseña muy pequeña de quién fue Sir Isaac Newton, que nació en 1642 y falleció en 1727. ¿Ya? Fue un físico y matemático de origen inglés y está considerado como una de las mentes más brillantes de la historia por sus trabajos en el campo de la física, en la mecánica clásica o newtoniana. También trabajó en la parte de la óptica, ¿ya? Gracias a su trabajo de la dispersión de la luz. También planteó una teoría sobre la naturaleza de la luz, ¿ya? En el campo de las matemáticas fue brillante, ya que fue capaz de crear luego un nuevo lenguaje para poder entender estos fenómenos del universo. Y este lenguaje matemático se conoce como el cálculo diferencial y el cálculo integral. ¿Ya? Para muchos de ustedes que van a elegir quizás alguna carrera relacionada con las ciencias básicas, con la física y la matemática, como por ejemplo una carrera con ingeniería, ahí van a conocer muy en profundidad lo que es el cálculo, ¿ya? Dio origen a las tres leyes fundamentales que llevan su nombre, las leyes fundamentales de la dinámica, las cuales se conocen como las leyes de Newton, ¿ya? Eh, Gracias a su descubrimiento dieron origen también a gran número de teorías y postulados. Vamos a ver algunos conceptos previos antes. Primero, el concepto de masa, ¿ya? La masa es una magnitud de la cantidad de la materia que está contenida en un cuerpo o en un sistema, ¿ya? La unidad utilizada para medir la masa en el sistema internacional es el kilogramo, ¿ya? Y es una magnitud escalar. Cuando veíamos en parte de la introducción a la física hablábamos de la masa, ¿cierto? Y se guarda una medida del patrón kilogramo, que es una aleación de palatino e iridio, ¿ya? El otro concepto previo que debemos ver es el concepto de aceleración. La aceleración es una magnitud vectorial versus la masa que es una magnitud escalar, ¿cierto? ¿Qué significa que sea una magnitud vectorial? Hemos dicho que es una magnitud que tiene, a pesar que tenga su módulo, es decir, su número, también tiene que tener expresada su velocidad y su sentido, ¿ya? Con esas tres grandes características queda bien definido un vector. Y la aceleración es un vector, una cantidad vectorial, ¿ya? ¿Y qué nos indica la aceleración? La variación de la velocidad, que la velocidad también es un vector, ¿ya? ¿Y cómo queda bien definida la aceleración en la mecánica newtoniana? Es la diferencia de la velocidad. Por lo tanto, me queda velocidad final menos velocidad inicial partido en el tiempo, ¿ya? El otro concepto previo que tenemos que ver es el concepto de inercia. ¿Y qué es la inercia? La inercia se dice como la tendencia de un cuerpo a mantener el estado de movimiento o de reposo en el que se encuentran, el cual no se modifica a menos que actúen fuerzas externas sobre su masa. Acá tenemos un ejemplo de la roca. La suma total de sus fuerzas siempre tiene que ser igual a cero. Todo cuerpo tiene una inercia, ¿ya? Todos los cuerpos. Y es la incapacidad que tienen los cuerpos para poder moverse por sí solo, de forma autónoma. Si tú no tienes una fuerza en la mañana, la fuerza de voluntad de poder levantarte, no te vas a poder levantar nunca. Pero si yo coloco una roca y yo esa roca no la muevo, no le ejerzo ninguna fuerza, va a estar ahí en esa posición hasta los fines de los tiempos, ¿verdad? Entonces, ese objeto, todos tenemos esa inercia, ya la incapacidad de los cuerpos de poder moverse de forma autónoma. Y entramos ya en materia llena de las leyes de Newton. Y la primera ley de Newton, ¿qué es lo que me dice? Que un objeto permanecerá en reposo. ¿Qué significa que esté en reposo? Que su equilibrio es estático, ya no se mueve. O con movimiento uniforme, equilibrio dinámico. ¿Qué significa que sea movimiento uniforme? Que su velocidad es constante, ¿ya? Siempre y cuando no actúe una fuerza sobre él o la sumatoria de las fuerzas que intervienen sea igual a cero, ¿ya? Entonces, la primera ley de Newton me dice que la suma total de la fuerza es igual a cero,
¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo de la inercia, que un cuerpo se está moviendo con velocidad y choca con una roca, con un obstáculo. Y este ciclista, el cuerpo tiende a irse hacia adelante. ¿Por qué tiende a irse hacia adelante? Porque todos los cuerpos tienden a estar en reposo o mantener su velocidad siempre y cuando no actúe una fuerza contra ella. Entonces, por eso, si tú chocas con algo, tu cuerpo tiende a irse hacia adelante. Por eso se crearon los cinturones de seguridad, ¿cierto? Porque si tú frenas rápido, ¿qué tiende a hacer tu cuerpo? Tiende a irse hacia adelante. Es por la inercia que tiene de la velocidad que mantiene ese cuerpo, ¿ya? Y caso contrario, cuando tú estás en reposo, ¿qué es lo que hace tu cuerpo cuando vas en un vehículo y se mueve así repentinamente? Tu cuerpo tiende a irse atrás, ¿verdad? Eso implica las diferencias y cómo está presente la inercia en todos los cuerpos, ¿ya? O cuando giras, imagínate que vas en un automóvil y giras, y vas recto y luego giras hacia la izquierda. ¿Qué tiende a hacer tu cuerpo? ¿Cierto? ¿Te das cuenta cómo se tiende a quedar al lado en cual venía? ¿Cierto? Así que eso es el principio de la inercia. Ya. Imagínate ahora que tomas un objeto, una cuerda, y la atas una piedra, y la empiezas a girar, a girar, a girar, y luego la sueltas. ¿Dónde va esa piedra? ¿Ya? Ahí también está presente la inercia. ¿Ya? Como tiene la primera ley, ahora tenemos la segunda, y esta también se conoce como la ley fundamental de la mecánica o ley fundamental de la dinámica. Esta ley es de una de las fórmulas más famosas de la historia, ¿ya? ¿Y qué es lo que dice la segunda ley de Newton? Dice que si una fuerza neta, F sub n, actúa sobre un objeto de masa m, la fuerza causará una aceleración a, ahí tenemos el vector de aceleración, en la misma dirección de la fuerza. Se dice el mito que Isaac Newton estaba en la universidad y, y estaba estaba apoyado a un árbol y se le cayó una manzana en la cabeza y de ahí le quedó la idea dando vuelta y ahí empezó a desarrollar estas ideas que luego las plasmó en una teoría y al comprobarse pasan a ser leyes, ¿ya? Eso es por el método científico, ¿cierto? Entonces, la segunda ley de Newton, la, suma, la sumatoria total de la fuerza va a ser igual al producto de la masa por la aceleración, ¿ya? Y aquí vamos a ver unas animaciones para que vean cómo se comporta la segunda ley de Newton. Si se dan cuenta, la masa de 1 kilogramo viajó más rápido, ¿cierto? ¿Y eso por qué pasó? ¿Por qué creen que pasó eso? Aquí lo vamos a ver de nuevo. Porque recuerden que la fuerza va a ser igual al producto de la masa por su aceleración. Y como la fuerza fue igual a 5 newton, ¿cierto? La masa es 1. ¿Cuánto va a ser su aceleración? Su aceleración va a ser igual a la fuerza dividida en la masa. Por lo tanto, la fuerza es 5 dividido 1. Me queda que la aceleración es 5. En cambio, en el segundo caso, que tiene una masa de 2, la aceleración va a ser igual al cociente entre la fuerza y la masa. Y la fuerza en este caso sigue siendo 5 dividido 2, va a ser 2 medios, o sea, 2 quintos, perdón. O sea, sí, pues 2,5, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que su aceleración descendió a la mitad. Y ahora, el tercer caso fue que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Y como estoy viendo la aceleración, la fuerza dividido por la masa me va a dar el producto de la aceleración. Y eso me queda 5 tercios, que es más pequeño que 5 medios y más pequeño que 5 dividido 1, que me da 5. Entonces, por eso se ve que si tenemos masas distintas a igual
para igual fuerza, eso es la síntesis de esta imagen, de esta diapositiva. Si tenemos una fuerza del mismo valor, a medida que aumenta la masa, vas a tener menor aceleración, ¿cierto? O te va a costar más mover un objeto. Imagina que tienes una piedra más pequeña, una un poquito más grande y otra más gigante. Te va a costar más moverla al aplicarle la misma fuerza, ¿ya? Todo esto también tiene que ver por la inercia que tienen esos cuerpos. Y veamos, imaginemos, ahora tenemos masas que tienen la misma cantidad, tienen 2 kilogramos, por lo tanto tienen la misma aceleración. Su aceleración es 2,5 metros segundo cuadrado, ¿cierto? Porque me queda que la fuerza partido por la masa es igual a la aceleración. Y 5 dividido 2 es igual a 2,5. Entonces se mueven a la misma aceleración, ¿cierto? Ahí se ve claramente que van a la misma aceleración, se mueven a la misma. Y aquí te vas a dar cuenta que también se van a mover a la misma aceleración, pero tienen distinta masa. Pero al tener distinta masa, tienen que aumentar también su fuerza para que tengan la misma aceleración, ¿cierto? Porque llegan al mismo tiempo. Pero mira, nuevamente tenemos que sacar la aceleración. ¿Y cómo sacamos la aceleración? Dividir la fuerza por su masa. Fuerza, la del primer caso me queda 2 dividido 1, 2. El segundo caso, 4 dividido 2, 2. Y la tercera, 6 dividido 3, 2. Por lo tanto, los tres casos tienen la misma aceleración. Ahí vimos los tres casos, entonces, con cómo varía la aceleración cuando tengo distintas masas y distintas fuerzas. Y por último, tenemos que ver el concepto de la ley, de la tercera ley de Newton. Más que concepto, es una ley. Es algo que aplica a todo el universo en la física mecánica, la mecánica clásica, ¿ya? Las fuerzas que ejercen entre sí dos cuerpos en interacción son siempre iguales en magnitud y dirección, pero sentidos opuestos, ¿ya? Si yo tengo una fuerza, yo le aplico una fuerza al muro, por ejemplo a la pizarra que tengo acá, si yo le aplico una fuerza, la pizarra va a ejercer la misma magnitud en fuerza, pero sentido contrario hacia mí, ¿ya? Y actúan siempre en cuerpos distintos, ¿ya? Yo le estoy actuando sobre la pizarra y la pizarra está actuando sobre mí, ¿ya? En cuerpos distintos. La fuerza que le estoy practicando, le estoy ejerciendo a ella, es la misma que está ejerciendo hacia mí, pero en sentidos contrarios. Y es la tercera ley de Newton, también conocida como la ley de acción y reacción, ¿ya? Eso sería, nos vemos en el próximo video donde vamos a ver ejercicios de la primera y la segunda ley de Newton. Que estés bien. Saludos.